las relaciones de pareja existen conflictos. Cuando en estos conflictos involucramos uno de nuestros hijos, estamos realizando una triangulación. Hoy en Crianza en Elementales vamos a hablar sobre los hijos triangulados. Bienvenidos. Hoy en Crianza en Elementales nos acompaña Luz Angélica Delgado. Ella es psicóloga y terapeuta, especialista en intervención con familias, además de magíster en intervención social de la Universidad del Valle. ¿Cómo estás? Bien, Paula. Muy contenta de estar en este espacio con ustedes. No, yo más contenta de tenerte por aquí para que hablemos hoy sobre los hijos triangulados. Y antes de empezar a poder hablar sobre esta situación particular, tendríamos que entender cuál es esa definición de ese término triangulación. Porque además, digamos que entre psicólogos es del común, pero el que está detrás del televisor viéndonos, pues va a decir, bueno, ¿y qué es esa triangulación? ¿De qué se trata eso? Paula, este tema me gusta mucho porque es un tema, bueno, en el transcurso del programa lo vamos a ver, que es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Desconocemos el término, simplemente el término, pero en la medida en que lo vamos explicando, creo que muchas personas se van a ir identificando con lo que vamos a ir diciendo aquí. Una triangulación, partimos que una triangulación se entiende como una relación de tres personas. ¿Cierto? Hay una relación de tres personas que tiene, digamos, para que sea una triangulación, tiene que originarse a partir de una relación de tensión, una relación de dificultad, una relación de conflicto entre dos personas, ¿sí? Y esas dos personas que tienen una relación de tensión, al no resolver esa tensión, involucran a un tercero. ¿Sí? Un tercero que queda como en la mitad de ese conflicto, ¿cierto? En una posición de manipulación, muchas veces es el lleva y trae, muchas veces es que aquí hay un problema, pero entonces no lo solucionamos, pero entonces no quiero hablarte a ti, tú no me quieres hablar a mí, involucramos a un tercero que queda medio manipulado ahí en ese conflicto, en un conflicto que no le pertenece, ni siquiera sabe que está triangulado, pero que participa allí. ¿Cuál es el objetivo de una triangulación? Digámoslo así, ¿por qué se generan esas triangulaciones? Una triangulación se genera para uno dilatar, solucionar una situación, ¿sí? Permite desviar el conflicto. De hecho, muchas veces un ejemplo claro de lo que puede ser una triangulación es el típico caso de las familias donde hay los hijos oveja negra. Esos hijos, digamos, que son rebeldes y que llegan con cosas nuevas y la gente los critica, la familia los critica. Muchas veces pasa que este hijo oveja negra, ¿sí? Tanto los niños como los adolescentes son el síntoma de la familia, es decir, es lo que la familia quiere callar, pero que la familia a través de ellos expresa. Entonces, muchas veces este comportamiento suele pasar cuando son hijos triangulados. Hay mucha tensión en el ambiente, mucha dificultad a nivel familiar que no se logra resolver, pero sobre ellos recae, digamos, toda esa tensión y ellos manifiestan, digamos, como en su conducta, ¿sí? Conductas no apropiadas, de alguna manera, qué es lo que está pasando allí. Entonces, clarísimo, digamos, como para generar una síntesis, que a todos nos quede claro, una triangulación es una relación de tres que inicia con una relación de dos donde hay tensión, conflicto, pelea, que al no lograrse resolver, porque no lo quieren resolver, quieren evadir todo el tiempo el conflicto, incluyen a un tercero, ¿sí? Incluyen a un tercero que participa en esa dinámica de conflicto, que él ni siquiera puede enterarse, no sabe que existe, ni siquiera sabe por qué, ni siquiera sabe qué papel juega, por eso que en una posición de manipulación. Y digamos que esto puede ocurrir en los demás escenarios, como el trabajo, como en las diferentes situaciones, pero en casa yo creo que hay una situación también que se conjuga con esa y es la dinámica de poder. O sea, el hijo no va a elegir nunca estar en esa posición, el hijo no va a pedir, pero además tampoco tiene mucha alternativa, porque digamos que estoy bajo el poder de dos que son autoridad para mí, que son papá y mamá. Y entonces yo estoy allí no para solucionar, no para mediar, porque además no tengo el criterio ni la autoridad para hacerlo, pero sí termino involucrado y termino siendo parte de esa dinámica nociva. ¿Cómo puede uno identificar? Porque digamos que en las parejas separadas es más fácil de identificar esas situaciones en las que tú le llevas la razón a tu papá, tú me traes la razón de tu papá, empezamos a tener dinámicas de comunicación vía el chicuelo del producto de la separación. Pero dentro de una familia que está todavía, donde los dos conviven en la misma casa, y a veces lo que estamos postergando es precisamente un proceso de separación, porque no solucionamos, no tomamos una decisión radical, pero seguimos conviviendo con dificultades grandes, no tramitadas.
cómo identificar ese hijo triangulado en cosas puntuales de la cotidianidad y qué hacemos ahí. Mira, me gusta mucho y quiero rescatar algo chiquitico que mencionabas, y es que el estilo triangular, eso se convierte en un esquema de relación, es decir, yo aprendo a relacionarme bajo triangulaciones. ¿Sí? Hay autores que dicen, de hecho, que es normal que las personas aprendan a hacerlo. Si crezco en una familia donde fui triangulado, lo más probable es que yo también empiece a triangular a otras personas. Muy importante tener presente que la triangulación, exacto, pueden darse en contexto de trabajos. Cuando yo daba la definición, fíjate que no hablé nunca de papá, de mamá y de hijos, de una definición, digamos, muy genérica, porque eso puede darse con los amigos, puede darse con los compañeros de trabajo, puede darse en la relación de pareja, puede darse con los hijos. De hecho, en una familia es probable que la triangulación, que el conflicto diádico se llama eso, que el conflicto de dos personas se dé, por ejemplo, entre el papá y el hijo y la triangulada sea la mamá. Ajá. Se puede dar, por ejemplo, que el conflicto diádico esté entre la mamá y la suegra y el triangulado sea el esposo. O sea, pueden darse, digamos, muchos movimientos alrededor la mamá en medio de eso. Es importante tener presente en relación con esto que siempre la persona más afectada va a ser la persona triangulada. O sea, el que paga los platos rotos es el que queda exacto. allí. Finalmente, los adultos o las personas que están en la diada tensa saben por qué se quieren sacar los ojos, saben por qué quieren pelearse, saben por qué no se toleran, saben por qué no se quieren hablar. O sea, para ellos está clarísimo cuál es el conflicto. Pero la persona que más efectos, digamos, negativos tiene una relación de triángulo es el tercero que entra allí, porque ni siquiera sabe, ¿cierto?, qué es lo que está pasando, no sabe cuál es su lugar y queda en una posición de manipulación. Cuando, por ejemplo, son los hijos, las personas que están allí, no hablemos en un caso de separación, una cotidianidad de una familia promedio normal. Estos hijos, cuando son triangulados, ahí hay un problema, y es que estos hijos empiezan a sentir tensión, una tensión que no tendrían por qué sentir, porque sobre estos hijos recae muchas de las responsabilidades, tanto de la familia como del conflicto. Entonces, uno, ¿cómo lo logré identificar? Me lo preguntabas. Hijos, por ejemplo, que son los salvadores. Típica, digamos, escena en la que existe una familia con multiproblemas y hay triangulaciones, y ellos normalmente, cuando son los hijos triangulados, son los hijos salvadores. ¿Por qué? Ahora decías algo, normalmente los hijos no piden ser triangulados, pero fíjate que en algunos casos somos tan salvadores que nos pedimos ese lugar. Entonces yo percibo que algo está pasando mal entre mamá y papá, y soy mamá, pero dime qué pasó, papá, siéntate. Mire, entonces son los hijos que se sienten en la obligación de generarle estructura, estabilidad, soluciones al sistema, ¿sí? Es decir, a la familia. Existe otra manifestación clara, y es, por ejemplo, cuando estas familias son trianguladas y hay mucho malestar, son los hijos, por ejemplo, que siempre quieren, se llaman los hijos payasos, ¿no? Que son los hijos que de todo quieren hacer un chiste, porque ellos sienten que alivian un poco esa triangulación y esa tensión no manifiesta, evidentemente, pero muy manifiesta entre líneas, a través de distraer el problema y disfrazarlo, por ejemplo, en algo que pueda ser divertido para la familia. Yo los invito a un corte comercial, no se nos despeguen para que sigamos hablando sobre los hijos triangulados. Hola, hola, soy Laura Alzate, experta en crianza y disciplina positiva, y hoy quiero compartir contigo una herramienta que desde Disciplina Positiva llamamos el Rincón de la Calma. Esta herramienta nos permite lograr que el niño, cuando tenga un desborde emocional, logre la calma un poco más fácil. Consiste simplemente en tener o destinar un espacio de la casa, decorarlo de manera conjunta con el niño y allí poner implementos que le ayuden a tranquilizarse, tal como un peluche, papel para rasgar o plastilina, lo que le permita al niño descargar todo lo que está sintiendo en ese momento de frustración o rabia. Una vez tengamos este espacio adecuado, cada vez que el niño sienta rabia, es importante ir con él y acompañarlo a regular un poco sus emociones.
Es clave que nunca lo dejemos solo, que siempre acompañemos este proceso, pero que nos apoyemos de este espacio y de este rincón de la calma para lograr que el proceso sea mucho más fácil. Hoy te invito a que lo pongas en práctica y me cuentes a través de mis redes sociales, Sentido de Mamá, ¿qué tal te va? Estos maravillosos consejos que nos dan nuestros especialistas aliados para aplicar en crianza con nuestros hijos en casa. Estamos hablando de los hijos triangulados y aquí hay, yo digo que un daño muy grande, nos quedamos precisamente en ese pedacito y es todos esos efectos, ¿no? Y todas esas cargas que quedan sobre ese hijo que está siendo triangulado. ¿Cuál sería ese impacto emocional? ¿Cuáles son esos daños que podemos estar ocasionando en nuestro hijo cuando lo triangulamos? Mira, ya lo decía ahora, un hijo triangulado aprende a cargar cosas que no le pertenecen. Realmente sobre él recae toda una tensión que él incluso desconoce. Entonces, el efecto subjetivo es un efecto, digamos, muy fuerte porque son hijos donde empiezan a aprender desde edades muy tempranas, ¿cierto? Desde muy chiquiticos, a que ellos se sienten responsables de solucionar un problema que no les pertenece. La dificultad de eso es que si crecemos en un hogar donde fuimos triangulados y sentimos que tenemos que resolver el problema de los demás, eso se vuelve para nosotros una conducta que vamos y la extendemos seguramente durante todo el ciclo vital y seguramente en la adultez. Se convierten en personas, ya lo decía ahorita, salvadoras, no solamente en las relaciones familiares directas con papá y con mamá, sino también que seguramente son esas personas que típicamente logramos nosotros reconocer y ver, identificar, que por ejemplo eligen relaciones de pareja donde tienen que salvar, eligen grupos de trabajo en la universidad donde tienen que salvar al otro. Son personas que se sobrecargan, son personas que siempre están, digamos, atentos a cuál es la necesidad del otro para ellos, digamos, sentirse en la responsabilidad de solucionarlo. Esto tiene, digamos, otro inconveniente y es que este tipo de personas normalmente, Paula, son personas que cuando no logran gestionar algo que resuelva algo conflictivo en relación con el otro, son personas que se culpabilizan mucho, ¿no? Claro, porque como es el lugar que ellos siempre han ocupado y desde muy pequeñitos casi que entendieron de manera muy inconsciente que tú eres responsable de esto aquí, tú entonces como eres responsable tienes que resolverlo, si no lo resuelves son personas que sienten una carga emocional muy grande traducida un poco en culpabilidad cuando no logran, digamos, gestionar soluciones para las personas que están a su alrededor. Otra dificultad muy grande en relación con esto es que si yo, por ejemplo, todo el tiempo siento que soy el llamado de solucionarle el conflicto al otro, esa es la estrategia más clara y más evidente y lo que yo necesito hacer para olvidarme realmente lo que yo necesitaría hacer por mí mismo. Entonces son personas que se quedan en último lugar siempre, la primera palabra y la demanda está más en lo que está por fuera y es la estrategia, como te decía, más clara y más evidente y más fácil para yo abandonar lo que tendría, digamos, que hacer, mis planes personales, abandonar mis proyectos, mis deseos, mis anhelos, incluso lo que yo tengo que solucionar, ¿cierto?, a nivel personal, por la urgencia de solucionar lo que está por fuera mío. Imagínate, bueno, y nos devolvemos, ¿no? Eso tratando en las etapas existenciales y en las diferentes etapas de los niños, pues me parece supremamente complicado que un chiquito en plena adolescencia que está teniendo sus propias crisis, sus propios procesos, sus propios conflictos, que la adolescencia es una etapa de muchos procesos, a esto le sumemos la responsabilidad de creer que yo tengo que solucionar la situación de mi casa, que yo soy en gran parte responsable de lo que está pasando. Pero también hay unas afectaciones emocionales para ese papá que está triangulando. O sea, deja de solucionar lo que tiene que solucionar de alguna manera y ese postergar pues ya nos trae unas consecuencias, pero también tiene que haber una parte de impacto emocional frente a esa relación que está instaurando con su hijo y frente a esa pues no correcta relación que está teniendo. Así es. No solamente se afecta el tercero triangulado, se afecta la diada tensa. ¿De qué manera? Evidentemente, después de que exista una relación triangular,
allí se va a sostener un conflicto que tendría que resolverse, pero que al no resolverse directamente, concretamente, son conflictos que se vuelven crónicos. Y ya con esto, digamos, podremos entender cuál es el efecto, digamos, emocional que trae en las personas de la diada tensa. Si estamos en una relación, digamos, que nos trae mucho malestar porque hay un sinsabor, porque hay dolor, porque hay rabia, porque tengo reclamos, porque tengo, digamos, cosas pendientes que resolver, al existir una triangulación va a ser una relación de pareja en la que se va, digamos, a extender ese malestar. Y un problema, digamos, extendido, un problema no resuelto, un problema que se vuelve crónico, una de las dificultades es que al final eso tiene efectos emocionales. Podemos, por ejemplo, ser personas que puedan estar sufriendo más adelante de crisis nerviosas, depresión, estamos hablando de cuadros de ansiedad, estamos hablando incluso de cierta somatización en el cuerpo, ¿cierto?, con ciertas enfermedades, porque estamos sometidos a una relación, ¿cierto?, o a un ambiente familiar, saquémosle un poco de la relación de pareja, a un ambiente familiar en la que es nocivo para nosotros. ¿Por qué? Porque es que ahí está eso en el aire, ese malestar, esa incomodidad, ¿cierto?, que se mimetiza como en el aire, pero que no logramos nosotros reconocer y verbalizar de esa medida. Entonces hay un desgaste emocional allí importante, además de que también nos acostumbramos a eso, ¿no? Entonces ahí se empieza a generar una zona de confort, como que esto no me gusta, esto duele, quiero irme de aquí, pero no sé cómo hacerlo, me eternizo aquí, digamos, como en ese lugar. Entonces también genera una zona de confort que representa malestar para todos los miembros de la familia. Lo que no se tramita por medio de la palabra y no se pone de manifiesto y se trabaja, pues siempre va a salir por el cuerpo o con alguna somatización de algún tipo. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando sobre los hijos triangulados. Regresamos para seguir hablando sobre los hijos triangulados y nos quedamos en un punto muy importante y es todas esas afectaciones que se dan tanto en el hijo triangulado como en ese papá que está triangulando. ¿Cómo desmontar este triángulo? La pregunta creo que del millón es ¿cómo arreglamos lo que ya no hicimos tan bien? Lo que no está funcionando bien. Primero, ser consciente de lo que estamos haciendo. Quiero que este programa es vital para eso, ¿no? La idea. Es vital para eso porque solamente cuando sabemos que esto existe nos percatamos de que algo no está funcionando bien. Al principio yo les decía, muchos no conocen el término, pero cuando lo expliquemos se van a ir identificando. Entonces, primer paso para desmontar, para cambiar algo que no está funcionando bien es primero reconocer, digamos, en qué estamos mal. Nadie puede cambiar aquello que antes no ha sido reconocido. Segundo, destriangular. ¿Qué significa destriangular? Es identificar cuál es la persona que está triangulada y destriangular ¿qué es? Es quitarle la responsabilidad de solucionar un problema que no le pertenece a la persona que entra en un conflicto que no tiene ni idea que existe. ¿Qué significa eso o esto cómo se hace? Las personas que están en la diada tensa, las personas que tienen este conflicto, tienen que reconocer y saber que realmente si hay una relación de tensión, eso no se va a resolver a través de un otro, eso se resuelve a través de las personas que realmente participan activamente en el problema. Es decir, destriangular es un poco, si yo tengo al tercero aquí que es mi hijo y es el lleva y trae, por ejemplo, Exacto. Dile a papá, dile a mamá, pásale papá, pásale mamá, es entender que a partir de ahora la comunicación no puede ser en vía de ese tercero, sino que tiene que ser, de una manera directa con la persona que yo necesito comunicarme. No, y que ocurre también no necesariamente en cosas de conflicto, sino que también lo vamos normalizando como hablábamos ahora, y por ejemplo necesito algo de mi papá, pero siempre mi mamá va a ser la conductora para que mi papá me conceda o me dé, o si necesito el permiso y la autorización, entonces sé que utilizo a mi hermana como mi abogada para que hable frente a los papás. Entonces son situaciones puntuales, sencillas, comunes de la cotidianidad, pero donde normalizamos esa triangulación y que obviamente llevada a momentos de crisis y de presión, que es lo que pasa cuando hay una pareja en conflicto, cuando hay un matrimonio teniendo los problemas que todas las parejas
parejas de casados tienen. Ahí es donde debemos cuidar, no involucrar los niños, no involucrar esos hijos en esa solución o en ese mantener más bien el conflicto, porque no es sostenerlo, realmente ahí no estamos solucionando nada. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para ese momento en que estamos en crisis, tenemos nuestros hijos en medio? ¿Cómo yo puedo hacer el ejercicio de tratar de no voy a triangular ninguno de mis hijos, no voy a involucrar ninguno de mis hijos? ¿Cómo lo manejo? Esas recomendaciones así, 1, 2, 3 que podamos hacer en casa. 1, saber que el conflicto es de 2. Si el conflicto es de 2, se resuelve entre 2. Entre 2, es decir, no hay cabida de nadie más. 2, tener claridad sobre qué le corresponde. Si hay un conflicto, cada uno tiene una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del otro? Y sobre eso, digamos, gestionar una solución. Y 3, establecer una comunicación con la persona con la que tengo yo ese conflicto, ¿sí? Un conflicto no se va a solucionar a través de la comunicación con terceros. Si la relación es de 2, si el conflicto es de 2, pues tengo que comunicarme claramente con esa persona, tener una comunicación, lo que llaman comunicación asertiva, ¿no? Clara y precisa sobre qué es lo que nos tiene en conflicto y sobre todo cómo lo vamos a solucionar. Entre menos existan personas que participan en un conflicto, más fácil lo mucho resuelve. más fácil se resuelve. ¿Sí? Y creo yo que ahí hay un punto muy importante, y es que yo no puedo perder nunca ese lugar de ejemplo que estoy teniendo durante la crianza, y que cada acto que uno como papá está realizando, sea dentro de la pareja, dentro de la dinámica de la pareja, o sea dentro del contexto de la casa, va a ser un referente para mis hijos. Entonces, yo que espero que mis hijos afronten, confronten y se sienten con quien tienen que resolver un conflicto, o esperen que un tercero venga, les medie e intente de alguna manera solucionar. La comunicación, tú lo mencionabas ahorita, y yo creo que tiene dos cosas muy importantes a destacar. Una, que la comunicación pocas veces es asertiva y pocas veces es apropiada, y que cuando involucramos personas, pues jugamos como el teléfono roto, que cada quien va aplicando un poquito de su interpretación y va aplicando un poquito de lo que tiene de su versión del evento, y esto nos va a empeorar la situación en vez de mejorarla. Así es, así es. Entre más personas existan dentro de un conflicto, más se dilata esa solución, sobre todo porque también una manera de uno dilatar una solución es enterar a las personas del problema. Si yo tengo un problema con mi pareja o con un hijo y se lo cuento a mi mamá, a la abuela, al abuelo, al tío, de alguna manera hacerles saber que aquí hay un conflicto, me estoy, digamos, poniendo en la situación de que le estoy autorizando que esa persona participe generando soluciones, cuando ni siquiera esas soluciones que vienen de terceros van a ser acertadas porque ni siquiera están dentro de la dinámica del problema, ¿no? Entonces, en vez de solucionar, en vez de ser algo favorable, lo que es una, digamos, una relación muy desacertada y puede incluso agudizar más ese problema. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu conocimiento, por esta generosidad de venir a contarnos un poquito de estas dinámicas que son tan importantes en la familia. Ay, yo encantada, Paula, mil gracias a ustedes por esta invitación de nuevo. Encantada de compartir estos espacios y, digamos, de dialogar y discutir temas tan importantes para todos. Mil y mil gracias. No, a ti, yo no me puedo ir sin antes decirles que una crianza sana tiene que ir ligada a un amor sano, y que este amor sano tiene que permitirnos ser y hacer. Hasta una próxima ocasión.